Las raíces de las personas negras según la Biblia. Bueno, es el inicio de un fascinante viaje a través de las páginas antiguas de este libro sagrado, donde los mitos y misterios se entrelazan para revelar la historia detrás del surgimiento de la humanidad. Imagínate caminando por tierras ancestrales, donde cada palabra tiene el poder de desentrañar secretos guardados desde hace mucho tiempo. La historia comienza en un tiempo remoto, donde la tierra era vasta y llena de maravillas. Sumergámonos en las narrativas bíblicas, donde se monta el escenario con personajes legendarios y acontecimientos extraordinarios. Prepárate para ser envuelto por una trama que atraviesa generaciones, repleta de giros inesperados y enseñanzas profundas. ¿Has escuchado hablar de Adán y Eva, los primeros habitantes del jardín del Edén? Oh, pero espera hasta descubrir los detalles sorprendentes sobre sus descendientes y cómo estas líneas se extendieron por el mundo antiguo. Únete a nosotros mientras desentrañamos los misterios de los orígenes de las personas negras, desde los relatos bíblicos hasta las interpretaciones más profundas que resuenan a través de los siglos. Durante este viaje, serás cautivado por relatos de coraje, esperanza y perseverancia. Descubre cómo las narrativas bíblicas no solo informan, sino también inspiran, revelando la complejidad y la belleza de la experiencia humana. Te emocionarás y reflexionarás sobre nuestra conexión con el pasado y el futuro. Únete a nosotros en esta aventura de conocimiento y descubrimiento, donde las páginas de la Biblia se abren como portales a un mundo de misterios y maravillas. Juntos, exploraremos el increíble legado que nos ha sido dejado, desentrañando los enigmas que nos llevan a los orígenes de las personas negras, en un viaje que nos conecta más allá del tiempo y el espacio. Para seguir con la historia, busca si ya ha sido mencionado en el canal. ¿Conoces la Biblia? Algunas personas creen que narra la historia de las personas negras hasta un tipo llamado Cam, quien era hijo de un hombre llamado Noé. Se dice que los descendientes de Cam son muchos africanos. Esto significa que algunas personas ven un vínculo religioso y cultural entre los negros y el personaje bíblico, Cam, así como con las personas de África. ¿Sabes? Hay algo interesante sobre un tipo llamado Cam. Algunas personas dicen que su nombre significa quemado o oscuro en idiomas antiguos. ¿Y sabes qué? Esta conexión de su nombre con el color de la piel refuerza la idea de que él tiene algo que ver con las personas de África. Es como si su nombre diera una pista sobre de dónde es. ¿Sabías que en el libro de Génesis, en el capítulo 10, hay una parte que habla de la familia de Cam? Tenía unos hijos llamados Cush y Mizraim. Y mira, se dice que Mizraim es como el padre de los antiguos egipcios. Esto muestra que la familia de Cam tiene una conexión con esas antiguas civilizaciones de Egipto. Es como si la Biblia diera una pista sobre cómo están relacionados Cam y los antiguos egipcios. Un tipo llamado Cush que es como el abuelo de mucha gente en África, como los etíopes y los nubios, ¿sabes? Esto significa que mucha gente cree que estos grupos étnicos tienen su origen ligado a este tipo, Cush. Él es como una figura importante en la historia de estas poblaciones africanas. Cam tenía otro hijo llamado Canaán. Se dice que está relacionado con los pueblos llamados cananeos e incluso tiene una historia relacionada con Egipto. Esto muestra que Canaán no solo está relacionado con los antiguos pueblos de la región de Canaán, sino también con Egipto. Es como si hubiera una conexión histórica y geográfica entre ellos. Todo esto resalta la importancia de Canaán en la Biblia y cómo se relaciona con otras civilizaciones. Que hay una parte en la Biblia, en Génesis 9, que habla de la maldición de Cam. Es cuando Noé maldice a un tipo llamado Canaán, pero no a todos los hijos de Cam. Esto es importante porque muestra que la maldición no fue para todos los hijos de Cam, solo para Canaán en particular. Destaca un evento específico en la historia de la Biblia. Y entender esto ayuda a ver cómo sucedían las cosas en la familia de Noé y cómo afectó lo que vino después en la historia. ¿Que hay algo muy interesante sobre Cam? Mucha gente piensa que fue maldecido, pero en realidad, no fue toda su familia, solo Canaán. ¿Y sabes qué más? Se dice que Cam vivió mucho, como más de 600 años. Esto muestra que no fue maldecido, como mucha gente piensa. Es un detalle importante de la historia de la Biblia que a veces las personas no comprenden bien. Deja tu like y comparte con tus familiares para mantenerlos informados sobre las historias de la Biblia.
¿Que nadie está seguro de dónde fue enterrado Cam? Hay quienes piensan que fue en Etiopía, otros dicen que fue en Egipto. Esto muestra que las personas tienen ideas diferentes al respecto, no hay un acuerdo sobre dónde fue enterrado. Es un poco complicado y muestra cómo existen muchas opiniones diferentes sobre esta parte de la historia de la Biblia. Un libro llamado Libro de los Jubileos que cuenta más cosas sobre Cam. Allí se dice que tuvo un desacuerdo con Canaán e incluso fundó una ciudad después del diluvio. Esto muestra que hay más historias sobre Cam fuera de la Biblia que conocemos. Es como si este libro diera una visión extra de su vida y de lo que hizo después del diluvio. Importante entender las historias de la Biblia mirando el contexto en el que fueron escritas. Esto ayuda a no crear ideas incorrectas o injustas sobre las cosas. Es como si necesitáramos pensar en cómo era la sociedad, la cultura y la historia en ese momento en que se escribieron las historias. Si no lo hacemos, podemos entender las cosas de manera incorrecta o que pueden herir a alguien. Es una forma de mirar las historias de la Biblia de una manera más sensible y entender lo que significan para diferentes personas y tiempos. ¿Qué es interesante en la Biblia? Habla sobre un tipo llamado Cam y dice que está relacionado con muchos pueblos de África, como los etíopes, nubios y egipcios. Esto significa que algunas personas ven una conexión especial entre estos grupos étnicos y el Cam de la Biblia. Es como si su historia nos ayudara a entender mejor la diversidad y la historia de las personas en África, pero dentro del contexto de la Biblia. ¿Genial en la historia de África? Hay unos tipos llamados Cush y Mizraim, que eran hijos de Cam. Se dice que Cush es como el abuelo de mucha gente en África. Esto muestra que estas figuras de la Biblia tienen una gran importancia en la genealogía y la historia de las personas en África. Es como si las historias de la Biblia estuvieran muy conectadas con la historia del continente africano. ¿Conoces la historia de la maldición de Cam? A veces, las personas la entienden mal y piensan que todas las personas africanas fueron maldecidas, pero no es así. De hecho, solo Canaán recibió la maldición, no toda la familia de Cam. Es importante corregir este error porque puede llevar a ideas erróneas e injustas sobre los africanos. Muestra que es necesario interpretar las historias de la Biblia con cuidado para no difundir falsas narrativas. ¿No estamos seguros de dónde fue enterrado Cam? Pero aún así, es súper importante para la historia y la cultura de África. Esto muestra que Cam tuvo un papel gigantesco en la identidad y la herencia cultural del continente africano, incluso si no conocemos todos los detalles sobre su vida o muerte. Es como si fuera una figura muy importante que dejó una marca profunda en las comunidades africanas a lo largo de los años. Un libro llamado Libro de los Jubileos que cuenta más sobre Cam. Allí, descubrimos más cosas sobre su vida, cómo se relacionaba con su familia y qué hizo después del diluvio. Esto muestra que entender la historia de Cam en el contexto de la Biblia es súper importante. Este libro apócrifo brinda más detalles y explicaciones sobre su vida, cosas que no encontramos en los textos tradicionales de la Biblia. Es como si hubiera un montón de historias diferentes sobre el mismo tema, mostrando cuán ricas y complejas son las historias de la Biblia. Entender bien las historias de la Biblia es muy importante. Esto significa no solo mirar las palabras, sino también cuándo y cómo fueron escritas estas historias. Saber sobre el tiempo, la cultura e incluso el lenguaje de la época ayuda a no entender las cosas de manera incorrecta o demasiado simplista. Cuando entendemos todo esto, podemos ver mejor los mensajes y significados de las historias de la Biblia. Es como si nos sumergiéramos profundamente en ellas y comprendiéramos lo que realmente quieren decir. Una historia muy interesante sobre cómo las personas del pueblo Am tienen una conexión con el antiguo Egipto. Es como un lazo muy antiguo que muestra cómo las civilizaciones de África y las historias de la Biblia están más o menos conectadas. Parece que la gente del pueblo Am ya estaba allí en Egipto hace muchísimo tiempo, lo que sugiere que África y la Biblia tienen una historia juntas, muy importante y antigua. Es como un vínculo muy fuerte entre estas culturas. Algo en la historia que fue malinterpretado y algo distorsionado. Se trata de la idea de que los descendientes de Am fueron maldecidos, pero con el tiempo esto se interpretó de manera incorrecta. Esto llevó a que muchas personas creyeran en estereotipos negativos y prejuicios contra algunos grupos de personas.
Esta interpretación errónea contribuyó a que las ideas negativas sobre ciertos grupos étnicos persistieran, lo cual no es adecuado. Incluso puede afectar cómo las personas se ven entre sí y cómo se relacionan. Un libro llamado Libro de los Jubileos que cuenta más cosas sobre la vida de Ham, un hombre que aparece en la Biblia. Habla sobre lo que hizo Ham después del diluvio y cómo se relacionó con otras personas que también menciona la Biblia. Esto significa que, además de lo que cuenta la Biblia, el Libro de los Jubileos ofrece más detalles e historias sobre Ham, lo que ayuda a entender mejor quién era en la historia bíblica. Importante solo en la Biblia, no. También es una figura que ha influido en muchas historias y tradiciones en diferentes países de África. Esto muestra que Ham y su familia tuvieron un papel muy significativo en la creación de las historias e identidades de varias comunidades africanas. Es como un lazo muy fuerte entre el Ham de la Biblia y las tradiciones culturales de toda África. ¿Sabías que los científicos de hoy en día utilizan diferentes métodos, como excavaciones, estudios lingüísticos e incluso de ADN, para descubrir de dónde venimos? Esto significa que la investigación sobre nuestros orígenes y cómo vivíamos en tiempos antiguos utiliza varias herramientas y enfoques de estudio para entenderlo todo correctamente. Es como juntar un montón de piezas de un rompecabezas para ver la imagen completa de la historia de la humanidad y cómo nos hemos dispersado por el mundo a lo largo del tiempo. Los investigadores están siguiendo los viajes de las personas africanas que se mencionan en la Biblia. Quieren entender completamente cómo estas poblaciones se desplazaban y cambiaban, tal como está escrito allí. Utilizan diferentes métodos, como excavaciones, estudios lingüísticos e incluso de ADN, para descubrir más sobre estos viajes y cómo influenciaron la historia y la cultura de África. ¿Sabes ese término Kush que aparece mucho en la Biblia? Siempre está vinculado a Etiopía o a personas negras en África. Esto muestra lo importante que es Etiopía en las historias de la Biblia. Es como una forma de decir Etiopía en ese momento. Esa antigua disputa que ocurrió en la familia de Ham y su hijo Canaán, estaban discutiendo sobre quién se quedaría con ciertos pedazos de tierra en la región que hoy es Israel. Fue un lío, porque a veces las familias tienen esas peleas, ¿verdad? Y esas tierras eran extremadamente importantes en ese momento, así que la confusión era considerable. Cosas de familia. Ham, que es mencionado en un libro llamado Libro de los Jubileos. Sí, después de todo ese diluvio, fue y construyó una ciudad. Como que fue muy importante, porque de alguna manera ayudó a iniciar varias civilizaciones. Es como si dejara un legado impresionante para el mundo, ayudándonos a crecer y desarrollarnos. La historia de la familia de Ham Es increíble. muestra cómo los pueblos antiguos de África eran muy diferentes, pero al mismo tiempo estaban todos conectados. Vivían en lugares desde Sudán hasta Egipto. Es como mostrar lo dispersas que estaban esas personas y cuántas culturas increíbles había en la antigua África. ¿Las historias de la Biblia sobre Ham son súper importantes? Es porque esas historias forman parte de la historia y la cultura africana. Es como unir las piezas de un rompecabezas para entenderlo todo correctamente. Así, podemos contar las historias de manera más justa y precisa, sin confusión. Es como hacer zoom para ver todos los detalles y entender mejor la historia y la cultura de África. Para cerrar nuestro vídeo sobre la origen de los negros según la Biblia, misterios de la Biblia explicados, quiero resaltar la importancia de prestar atención a las historias antiguas y a las interpretaciones religiosas. Este vídeo fue solo una introducción a un tema bastante complicado y lleno de significado. Si disfrutaste del vídeo y quieres ver más contenido de este tipo, no olvides darle a me gusta, comentar y compartirlo con tus amigos. Mantente atento porque hay más contenido importante en camino. Gracias por mirar.